Buenas tardes, muchas gracias por participar. La idea era de conectar a los enfermos de paraparesia o familiares con los investigadores españoles que en este momento están haciendo cualquier tipo de investigación en paraparesia espástica familiar. Ahora nos va a dedicar unas palabras nuestro presidente, Marcos. Gracias. Buenas tardes. Hoy celebramos el último día de febrero, aunque todavía no lo sea. Y hablamos del 28 o 29 porque cuando los años son bisiestos lo celebramos el 29 y cuando no es el 28. Es la representación del Día de las Enfermedades Raras o como otros la quieren llamar, enfermedades minoritarias. A los, son minoritarias, aunque haya más de 6.000 dentro de este pack. Lo que pasa es que al ser minoritarias es porque realmente afectan a pocas personas. Eh, Esto es como una pulga dentro de un gran grupo. Necesitamos una lupa para verlos. Y hemos utilizado, por ejemplo, la semana pasada en Sevilla, esa lupa para poder reflejar al resto de la sociedad lo que es la paraparesia espástica. Gracias a Paquito, gracias a Aurora y gracias a Ángel, a través del teatro, la risa y de la magia, pudimos mostrar lo que es la paraparesia espástica a el resto de personas. Por otra parte, hoy ponemos el microscopio, hemos cambiado la lupa por el microscopio para dedicarnos a la investigación. Esta vez desde Cataluña, María José nos dirige los conceptos de biomarcadores y los diferentes SPG 4, 52 y el resto que se están investigando. Es un paso hacia adelante. Por último, pues en mayo, Susi, desde Galicia, nos traerán gafas y oídos para utilizar la logopedia como otra forma de trabajar con la AEP. Con esto soy breve, así que voy admitiendo a los que están fuera y adelante, el siguiente punto. Ahora os queremos mostrar un vídeo, un pequeño vídeo que hemos preparado para hoy, que si puedes, Giovanna, compartirlo. Enfermedades raras a menudo permanecen ocultas, como susurros en una habitación llena de gente. Una de estas enfermedades es la paraparesia espástica familiar, una enfermedad que afecta la movilidad y la independencia. El viaje para desentrañar los misterios de las enfermedades raras es un testimonio de la resiliencia humana y la curiosidad científica. Sus descubrimientos han transformado nuestra comprensión y han allanado el camino para nuevos tratamientos y esperanza. Desde individuos y familias hasta investigadores dedicados, cada nota desempeña un papel crucial. A través del compromiso compartido, nos acercamos a un futuro donde las enfermedades raras se enfrentan con tratamientos efectivos y un apoyo inquebrantable. El cerebro humano, un complejo tapiz de células interconectadas, ha cautivado a los científicos durante siglos. Dos pioneros, Santiago Ramón y Cajal y Camilo Golgi, revolucionaron nuestra comprensión de la intrincada estructura del cerebro. Camilo Golgi desarrolló una innovadora técnica de tinción que permitió a los científicos visualizar las neuronas por primera vez. Santiago Ramón y Cajal, utilizando la técnica de tinción de Golgi, estudió meticulosamente el sistema nervioso. Propuso la doctrina de la neurona, una idea revolucionaria de que el sistema nervioso está compuesto por células individuales, o neuronas, que se comunican entre sí. Este concepto innovador
le valió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, junto con Golgi en 1906. La paraparesia espástica familiar, un trastorno neurológico raro, permaneció oculta hasta que un neurólogo alemán, llamado Adolf von Strumpel, la sacó a la luz. A finales del siglo XIX, documentó meticulosamente las características de la enfermedad, observando la debilidad progresiva y la rigidez en las piernas. El testigo del descubrimiento pasó luego a Anita Harding, una neurogenetista británica que revolucionó el campo de los trastornos neurológicos hereditarios. El trabajo pionero de Harding puso las pruebas genéticas a la vanguardia del diagnóstico, lo que permitió una clasificación de las paraparesias espásticas familiares en formas puras y formas complejas que es más precisa y permite enfoques de tratamiento personalizados. La búsqueda para comprender los componentes fundamentales de la vida alcanzó un momento crucial con el descubrimiento de la doble hélice del ADN. Esta revelación innovadora no habría sido posible sin las contribuciones de Rosalind Franklin. Franklin, una brillante química británica, utilizó técnicas de difracción de rayos X para estudiar la estructura del ADN. Su meticuloso trabajo produjo imágenes de alta resolución de las fibras de ADN, revelando la forma helicoidal de la molécula. Aunque las contribuciones de Franklin no fueron completamente reconocidas durante su vida, su trabajo fue esencial para desentrañar los secretos del código genético. El trabajo pionero de estos gigantes científicos ha encendido un faro de esperanza para los pacientes con enfermedades raras, como la paraparesia espástica familiar. Sus descubrimientos han allanado el camino para un futuro donde el diagnóstico es más rápido, los tratamientos son más efectivos, y la posibilidad de una cura ya no parece un sueño lejano. Los investigadores están desarrollando activamente tratamientos innovadores que se dirigen a la raíz de la enfermedad, ofreciendo esperanza para detener su progresión y potencialmente revertir sus efectos. Al estar sobre los hombros de gigantes como Ramón y Cajal, Golgi, Strumpel, Harding y Franklin, recordamos que incluso los misterios más complejos del cuerpo humano pueden ser desentrañados con dedicación y perseverancia. La búsqueda del conocimiento continúa, y con ella, la promesa de un futuro mejor para aquellos afectados por enfermedades raras. Muy bien, María José. Yo creo que Bueno, vamos un poco mal de tiempo, pero yo voy a leer las presentaciones las presentaciones de las tres No, doctoras. porque he cogido esto lo primero. Espera, voy a silenciar a todo el mundo. Bueno, silenciarse, por favor, los micros para que de este modo puedan escuchar claramente la presentación. y porque si no. Bueno, entonces, ahora ya, es que me están mandando cosas por aquí. Un momento. Ostras, no lo encuentro ahora. Bueno, básicamente tenía las presentaciones, pero ahora no sé qué me ha pasado y las he perdido. Mira qué lista. Bueno, vamos a pensar la primera. Sí, vale, bueno, y lo voy leyendo. Aroa Casado Rodríguez, doctora en Medicina e Investigación Translacional, licenciada en Filosofía, graduada en Arqueología, máster en Antropología Biológica, un máster en Bioética Médica, posgrado en Neuroeducación, posgrado en Aprendizajes Específicos, Dificultades de Aprendizaje y Trastornos del Neurodesarrollo, profesora asociada en el Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de la UB, profesora colaboradora en la Unidad de Anatomía y Embriología Humana de la Facultad de Medicina de la UB y docente en la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela y en la Facultad de Educación de la Universidad Antonio de Nebrija. Trabaja como gestora y asesora científica. Sus áreas de investigación abarcan la anatomía humana y comparada, las aplicaciones clínicas de la anatomía, la primatología, la antropología biológica, la evolución humana, el sistema músculo-esquelético, las necesidades educativas especiales, los trastornos del neurodesarrollo y la discapacidad. Entre los proyectos en los que participa destaca Juntas Menos Raras, Grupo de Investigación de Enfermedades Raras. El siguiente, la doctora
Esteban. Las presentamos a las 3 y luego ellas van hablando. La doctora María Esther Esteban Torné es profesora titular en el Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Barcelona, concretamente en la sección de Antropología Biológica, coordinadora y profesora de Biodiversidad Humana y del Máster de Antropología Demográfica y Biodemografía, jefa de estudios de grado en Ciencias Biomédicas, miembro del Grupo de Investigación Consolidado Genes, Ambiente y Fenotipos en Enfermedades Complejas. Su trabajo se centra en genética de poblaciones humanas y su aplicación en aspectos biomédicos, biodemografía humana, ecología humana, profesora titular de la cátedra de la UB de Enfermedades Raras, dismorfologías, y la doctora Martínez Abadías. Neus Martínez Abadías es profesora, la doctora Neus Martínez Abadías es profesora agregada de la Universidad de Barcelona, donde forma parte del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales, BECA, con especialización en antropología biológica. Su trabajo académico e investigativo se desarrolla en la Facultad de Biología de la UB. Su investigación combina morfometría, genética e inteligencia artificial para comprender la variación morfológica humana y definir biomarcadores que mejoren el diagnóstico y el pronóstico de enfermedades genéticas raras y del neurodesarrollo. Dismorfologías en enfermedades raras. Las 3 doctoras tienen el proyecto de Juntas Menos Raras y nosotros, AEPEF, Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar, los afectados de Andalucía y la delegación de Cataluña ya ha participado en este proyecto. Y ahora sí, le paso, a ver, pasamos, ¿puedes hablar, Neus? Hola, ¿sí? ¿Me escucháis? Sí. Vale, y ahora Perfectamente. que te pasemos como, o así solo, o quieres que te pasemos como, sí, ¿puedo compartir mi pantalla? sí, Y así te hago la hacemos, a ver, presentación. Creo que me da acceso. participantes, Sí que vale. puedes, sí que puedes, ¿eh? Aroa, Sí, ¿sí? Sí. comparto. Vale, Ahora tendréis que empezar a ver mi pantalla en unos momentos. ¿Ya la veis? a ver, Aroa, Ahora sí que se ve. vale. Pues entonces, Vale. A ver. ¿Sí? ¿Veis mi pantalla? yo Sí, dejo Y de... veis mi presentación, ¿no? Vale, sí, ahora sí. Perfecto. ok. Vale. Pues muchísimas gracias a María José y a la Asociación Española de Paraparesia Espástica. ¿Me oís bien? ¿Sí? Sí, Muy Vale. bien. Pues muchísimas gracias por la invitación. Estamos encantadas de poder participar en el webinar en esta ocasión tan importante para las enfermedades raras, como indicaba antes el presidente de la asociación. Y nosotros, en este ámbito de nuestra investigación de las enfermedades raras y concretamente en los biomarcadores faciales, ahora yo en representación del grupo de Juntas Menos Raras, os explicaré en general en qué consiste nuestra investigación basada en biomarcadores faciales y luego le pasaré la palabra a mi compañera Aroa Casado, que hará una mayor incidencia en cómo desde nuestro abordaje podemos investigar más en concreto sobre la paraparesia espástica familiar, y luego mi compañera Esther Esteban os hará un poco un recopilatorio de todos los datos que venimos recolectando desde hace un año, como decía María José, en estas sesiones de datos en los que han participado las delegaciones de Cataluña y de Andalucía. Entonces, yo voy a empezar explicando nuestro proyecto en general. Y a partir de ahí vamos progresando en la charla. Y hoy he querido empezar un poco por el final, porque siempre acabo la charla pues destacando todas las personas que estábamos trabajando en este tema, pero hoy creo que era importante empezar desde el principio, ¿no?
porque uno de nuestros lemas es juntas menos raras, entonces esto que nos llama a estar en contacto con las asociaciones, y vosotros sobre todo sabéis lo importante que es juntaros y tener estos vínculos con las personas familiares y personas afectadas y cómo os ayuda esto, pero nosotros a nuestro nivel de investigación también es muy importante estar juntos y trabajar todos remando en el mismo barco para llegar, porque cuesta mucho avanzar en investigación y más en enfermedades raras, y bueno, cuanto más grande sea esta red, más lejos yo creo que vamos a llegar. Y aquí os presento un poco todos los equipos que participan en esta investigación. Estamos nosotros desde la Universidad de Barcelona, pero están otros equipos en Barcelona también de ingenieros, los que trabajan en la Universidad Ramon Llull La Salle, y luego trabajamos con equipos de Brasil, de Colombia y de Argentina, porque estamos intentando ampliar el ámbito de nuestra investigación y no solo centrarnos en España, sino a nivel internacional y en este caso en Sudamérica. Y esto también es importante destacarlo cuando hacemos investigación en enfermedades raras, porque precisamente porque son raras, en un único país hay poquitos casos, pero si vamos recogiendo los poquitos casos que hay en cada uno de los países, ahí vamos aumentando el número de casos a estudiar y podemos llegar a conclusiones mucho más relevantes que si solo estudiamos unos pocos casos, y esto es muy importante en investigación. Por tanto, estamos muy orgullosos de toda esta red que poquito a poco vamos tejiendo y vamos incorporando más y más gente y todos nuestros estudiantes que lo están dando todo por la investigación. Y como decía, nosotros somos solo una parte, la otra parte importante de esta red sois las asociaciones, y que pues poco a poco nos vamos conociendo y hemos ido organizando pues algunas jornadas, sesiones de recolección de datos, algunas ya formáis parte de nuestra familia, como por ejemplo los de vosotros, los de Paraparesia. María José, ya nos conocemos un montón y nos hemos visto en un montón de ocasiones, y sin vuestra colaboración nada de nuestro proyecto sería posible. Entonces también quería empezar por aquí, destacar este papel tan importante que tenéis las asociaciones como motor de la investigación. Y para los que no nos conocían todavía, os he dejado aquí el nombre de nuestro grupo de Instagram, que aquí es donde compartimos toda nuestra información, todo lo que hacemos, todas nuestras actividades, y si os interesa pues nos seguís en Instagram. Y dicho esto, ya entro un poco en tema, ¿no? Sobre las enfermedades raras. Esto lo sabéis de sobras todos y cada uno de vosotros. ¿Cuál es el panorama de las enfermedades raras? Tenemos que cada una de las enfermedades afecta a muy poquita gente. La definición es de menos de cada 5 casos por cada 10.000 personas para que sea considerada una enfermedad rara. El tema es que a cada enfermedad por sí sola afecta a muy poquita gente, pero si juntamos a todas las enfermedades raras que se han descrito, más de 7.000, tenemos que son muchísima gente. En España hay 1 millón de personas, que representa del 6 al 8% de personas de toda la población española que tiene diagnosticada una enfermedad rara. Si contamos a nivel mundial, son 300 millones de personas, que es muchísimo. Y el drama aquí es que de estos 300 millones de personas, el 43% todavía siguen sin un tratamiento, sin una cura, y otro de los grandes retos en la investigación es conseguir reducir esta odisea diagnóstica que supongo que muchos de vosotros habéis sufrido, malauradamente, que me sale en catalán, porque la media de obtención de diagnóstico todavía es larguísima, es de entre 1 y 9 años. Lo que la Unión Europea propone es que para dentro de unos años el diagnóstico se consiga en un solo año de empezar las consultas médicas, porque hay unos síntomas. Estamos todavía muy lejos de llegar a este reto. Y nosotras en nuestra investigación lo que intentamos es trabajar hacia conseguir reducir el número de años en obtener un diagnóstico, y para ello
utilizamos biomarcadores y concretamente nos interesan los biomarcadores faciales, porque cuando los vemos en conjunto, de las 7.000 enfermedades raras, se han descrito que entre un 30 y un 40% presentan unos rasgos faciales característicos. Por ejemplo, cuando uno piensa en síndrome de Down, a todo el mundo le vienen en la cabeza los rasgos característicos que presentan las personas con síndrome de Down, y cualquier persona sin ser un genetista clínico es capaz de reconocer a una persona con síndrome de Down. Pues con otras condiciones no es tan sencillo, pero creemos que haciendo unas medidas objetivas y entrenando modelos de inteligencia artificial podríamos mejorar mucho el diagnóstico y reducir el tiempo de obtención de un primer diagnóstico. Al menos que les sirva a los genetistas clínicos para ir más directos en la búsqueda de cuál es la alteración genética que puede ser la causa del síndrome que presenta cada persona. Y en eso estamos trabajando. De hecho, toda la vida los genetistas clínicos, la primera vez que les llega un paciente a la consulta, lo primero que se fijan es en sus características de la cara, sus rasgos faciales, otras características corporales, y eso intuitivamente les empieza a guiar en su diagnóstico. Nosotros lo que proponemos es hacer esto, pero de una forma mucho más sistemática y objetiva. Nosotras, ya habéis visto en las presentaciones, somos antropólogas, ¿no? Y como antropólogas vemos el espectro de variación continua, de variación facial en las poblaciones humanas. Y entonces vemos estas características asociadas a las enfermedades raras como los extremos de esta variación. Y a veces nos podemos encontrar que hay rasgos faciales sutiles que no son visibles por el ojo humano a simple vista, pero hay otras que son dismorfologías más severas, como decíamos en el síndrome de Down, que son más fácilmente detectables. Nosotros lo que queremos hacer es desarrollar un método que sea capaz de cuantificar y de detectar todos estos tipos de rasgos, ya sean sutiles o severos, y que nos sirvan para guiar el diagnóstico. Y de hecho no somos las primeras en que hemos pensado en hacer esto. Hay en los últimos años, desde el 2019, os hemos puesto aquí las referencias de diferentes estudios, que hay grupos de investigación de todo el mundo que están intentando desarrollar estos métodos que nos permitan hacer cuantificaciones muy detalladas de la morfología facial asociada a cada síndrome, porque lo que se ha visto es que cada uno de los síndromes, aquí tenéis representados los cambios de morfología facial asociados al síndrome de Apert, a Pitt-Hopkins, a Costello, a Sotos, a Church, y veis que cada uno, por los colores, es un patrón facial único, y gracias a que sea único es lo que nos da el potencial de que estos biomarcadores faciales puedan servir para el diagnóstico de las enfermedades raras. Entonces, ¿y por qué hay tantas enfermedades raras que tengan asociados rasgos faciales característicos? Pues bien, os explico. Todavía no conocemos bien cuáles son todas las variantes genéticas que determinan la forma de la cara de una persona. Vemos cuando vamos en el metro y miramos alrededor y vemos las caras de las personas, cada uno tiene una cara que es única, que le sirve, es una de las primeras señas personales de cada uno de nosotros. Y esa cara que tenemos cada uno, la forma de los ojos, de la nariz, de la boca, de los pómulos, depende de un montón de genes. Todavía no los hemos contabilizado todos, pero cada vez van saliendo más y más estudios que alargan la lista del número de genes que participan en esta morfología de la cara. Aquí os he puesto esta figura que es como un resumen de ver, por ejemplo, se han identificado genes que participan en la forma de la frente, de la nariz, de la boca, y veis que hay un montón de genes y esta lista no para de crecer. ¿Qué pasa en las enfermedades raras? Que la mayoría son de origen genético y en muchas de ellas veréis que hay genes que son los que están mutados, que presentan una mutación en las condiciones. Y ya sea vía directa o indirecta, porque al final cada gen no actúa por separado, sino que actúa en red. Entonces, si tenemos un gen que te presenta una mutación y esa mutación hace que varíe la expresión de muchos otros genes, todo esto puede tener consecuencias en el desarrollo facial y dejar
unas señales que, como decía, pueden ser sutiles o más severas, que nos ayuden a nosotros a mejorar este diagnóstico de las enfermedades raras. Y ya hay algunas empresas que se han puesto a desarrollar herramientas que sirvan para el diagnóstico. De hecho, muchos médicos, genetistas clínicos en los hospitales ya utilizan esta herramienta que se llama Face2Gene, en el que tú vas a la consulta y con el móvil te hacen una fotografía. A partir de ahí hacen un reconocimiento de puntos y de características de estas fotografías y se extrae lo que se llama el fenotipo facial, que son las características faciales, y a partir de ahí han definido el fenotipo facial de pues cada uno de los síndromes, y entonces a partir de la aplicación hacen una foto y te dicen, bueno, pues esta persona a partir de esta fotografía lo más probable es que tenga un síndrome de KBG, y si no podría ser Noonan, y si no Smith-Magenis, y si no Engelmann. Y esto les sirve a los genetistas clínicos como una guía para empezar a buscar cuál es la alteración genética y confirmar a nivel molecular el diagnóstico de cada uno de sus pacientes. Pues bien, el problema de este tipo de herramientas es que la mayor parte de la investigación se ha realizado en poblaciones anglosajonas, poblaciones europeas o poblaciones de Norteamérica, que al final tienen una ancestría muy poco variable, que es una ancestría europea básicamente. Pero si volvemos a pensar cuando vamos en el metro, vemos a gente de todo tipo, no solo de gente con ancestría europea. Hay gente que tiene ancestría asiática, hay gente que tiene ancestría africana y que lo reconocemos fácilmente por sus rasgos y su fenotipo. Y entonces lo que hemos venido demostrando en nuestros proyectos y en lo de otros autores es que estos algoritmos no funcionan igual de bien en poblaciones que sean mestizas, en que no sean las personas no sean de ancestría europea. Y esto es una doble injusticia. Ya tenemos muchas dificultades en hacer diagnósticos en enfermedades raras. Si además eres un paciente de una población poco representada, pues el drama es todavía mayor. Entonces, nosotros en nuestro proyecto queríamos dedicarle más atención a este aspecto y nos preguntábamos si los patrones de dismorfología facial cambian en función del origen geográfico y de la ancestría genética. Porque si esto es así, todos los algoritmos que nosotros entrenemos en inteligencia artificial no funcionarán si no los entrenamos con datos que sean representativos de toda la diversidad genética y fenotípica humana. Entonces, ¿cómo empezamos? Porque claro, la diversidad humana es enorme. Nosotras a nivel estratégico y gracias a los conocimientos en antropología hemos decidido que una buena estrategia es empezar estudiando las poblaciones de Latinoamérica, porque por su historia sabemos que el continente americano fue el último en ser colonizado a partir de poblaciones que venían de Asia y que fueron los primeros colonizadores de España, y ahí tenemos el componente asiático, pero es que luego llegamos los españoles con nuestra colonización, liderados por primero Colón y Cortés en México, etcétera. Entonces llegamos toda una serie de españoles y luego otras poblaciones europeas que se mestizaron con los amerindios que vivían entonces a partir del siglo XV-XVI, y además estos colonizadores trajeron muchos esclavos de origen africano que también se mezclaron con la población. De manera que hoy en día las poblaciones latinoamericanas representan toda la variabilidad humana, porque tenemos componente asiático, amerindio, europeo y africano. Y aquí en este gráfico lo que veis es que cada país de América presenta una combinación diferente de ancestría. Canadá y Estados Unidos es prevalentemente ancestría europea, pero por ejemplo veis como en Colombia o en Brasil
hay bastante componente africano, en las Antillas muchísimo más, y podemos, estudiando diferentes países en Latinoamérica, podemos tener un pequeño resumen de esa diversidad morfológica. Y nosotros hemos estado estudiando sobre todo el síndrome de Turner. Entonces, ya sé que no es vuestro síndrome, pero os lo quiero explicar un poquito para que veáis que lo que estamos desarrollando en síndrome de Turner, luego lo podríamos intentar desarrollar también para paresia espástica. Entonces, os explico. Con los datos que hemos ido recolectando en España y en Brasil, lo primero que hicimos es ver qué tal funcionaba el Face2Gene. El síndrome de Turner es una condición genética que está causada porque solo afecta a mujeres y está causada por una falta completa de un cromosoma X. Las mujeres, nuestros cromosomas sexuales son XX. Si falta uno de estos cromosomas completa o parcialmente, entonces es cuando se desarrolla esta condición conocida como síndrome de Turner. Y como veis aquí, tiene toda una serie de características asociadas, entre ellas rasgos característicos faciales. Entonces nosotros tenemos este set de fotogrametría y a partir de hacer una serie de fotografías conseguimos construir un modelo 3D y a partir de aquí podemos hacer medidas y comparar las pacientes con personas que no tengan el diagnóstico y así podemos determinar exactamente cuáles son las características faciales asociadas al síndrome de Turner. Ya no es decir, bueno, tienen los ojos un poco más separados o las orejas de implantación baja, no, es decir, exactamente cuánto y cómo están la posición geométrica exacta de los ojos respecto a la nariz, respecto a las orejas, etcétera. Entonces hicimos un primer estudio utilizando solo una foto frontal y miramos a ver qué tal funcionaba el Face2Gene. Y entonces vimos que en Brasil la verdad es que no funcionaba nada bien, porque cuando miramos el Face2Gene y miramos cuál era el primero de la lista, en ninguno de los 9 casos nos indicó el Face2Gene que era síndrome de Turner. Cuando miramos los 5 primeros síndromes destacados en la lista, ahí mejoraba un poco el resultado. Ya en 3 de los 9 casos indicaba que podría ser un síndrome de Turner. Y nosotros aquí pensamos que, bueno, a lo mejor era relacionado pues que en población brasileña no acababa de funcionar bien el Face2Gene por ser poblaciones mestizas. E hicimos lo mismo en España y encontramos los resultados igual o peores, porque de los 19 casos que teníamos en España, ninguno fue identificado por Face2Gene como síndrome de Turner y dentro de los 5 primeros solo un 21%, que también es un porcentaje muy bajo. Y a nosotros nos sorprendía porque es que en todos los manuales médicos se reporta que síndrome de Turner tiene unos rasgos faciales característicos. Entonces, ¿qué son todos estos? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no lo estamos detectando? Hicimos un análisis morfométrico a partir de las fotografías 2D y realmente encontramos que solo había un 3,3% de todas las distancias posibles entre estos pares de puntos que eran significativamente diferentes entre pacientes y controles. Pero y que esto no era diferente de las diferencias que te puedes encontrar al azar cuando comparas personas que no tienen diagnóstico entre ellas. Entonces, claro, al principio nos quedamos como muy desmotivadas, en plan, bueno, pues entonces este método, los biomarcadores faciales no tienen potencial para el síndrome de Turner. Pero cuando empezamos a mirar las fotografías laterales, vimos que de forma significativa las mujeres con síndrome de Turner, la mayoría de ellas, un 85,7%, presentan este perfil convexo de clase 2 que es típico del síndrome. Y empezamos a pensar, bueno, es que a lo mejor sí que hay unas diferencias faciales, pero con una fotografía 2D, que al final tienes una proyección y pierdes la información de profundidad, pues estamos perdiendo información. Y entonces repetimos este mismo análisis, pero utilizando los datos 3D que podemos obtener a partir de nuestros modelos 3D. Y ahí ya empezamos a tener resultados positivos. Veis aquí en estos grupos están completamente separados los casos que están de color azul de los controles que están en color gris. Entonces aquí ya empezamos a ver diferencias significativas en la morfología. Ya a nivel de 3D
podemos ver estas diferencias y además no solo eso, sino que veíamos ciertas diferencias entre las mujeres que son mosaico o que son puras del síndrome de Turner. Las mosaicos son aquellas mujeres en que no en todas sus células les falta el cromosoma X y entonces presentan fenotipos menos severos. Y esto es lo que nos hizo empezar a pensar de que los biomarcadores faciales no solo podrían ser útiles para mejorar el diagnóstico, pero a lo mejor también el pronóstico del síndrome, porque al final una de las principales preocupaciones de las familias cuando se enfrentan a un diagnóstico de enfermedad rara es pensar, vale, mi hijo o mi hija, ¿cuál es su condición? Y esa es una primera etapa, pero cuando ya sabes cuál es su condición, dices, pero bueno, ¿y mi hijo en el futuro y mi hija? ¿Cómo van a ser? Porque vemos que dentro de cada síndrome hay mucha variabilidad. Entonces va a ser un caso que más severo o menos. Hay gente pues a lo mejor que tiene problemas cardíacos y otros no. Intentar prever ese futuro, porque cuanto más podamos prevenir futuros problemas que desarrolle esa persona, pues mejor va a ser su calidad de vida. Y entonces, con estas ideas, el año pasado presentamos un proyecto al Ministerio de Ciencia Español que se llamaba BNext, que era para desarrollar herramientas diagnósticas y pronósticas de enfermedades raras basadas en biomarcadores. Y nuestra idea era ver las alteraciones del cromosoma X y estudiar la heterogeneidad del síndrome de Turner como modelo que nos sirviera para otras enfermedades raras. Entonces, la idea, como os decía, es juntar pacientes de diferentes países y tener una buena representación de la diversidad humana y concentrarnos no solo en los biomarcadores faciales, sino en el conjunto de la persona y de ver cuáles son todos los síntomas que presentan las mujeres diagnosticadas con este síndrome. Y lo que queremos es hacer una correlación entre sus características fenotípicas, entre sus síntomas y sus características genéticas, porque también hay variación. No solo el que tengas o no ese cromosoma X, sino que hay otras muchas variantes, creemos, es nuestra hipótesis, que pueden hacer que al final, en un caso, pues presente unos síntomas y en otros no. De manera que ahí entramos en colaboración con los compañeros de La Salle que os presentaba antes y hemos creado una sinergia que nos funciona muy bien, en el que nosotros vemos el problema desde una perspectiva más biológica, desde la biomedicina, y en cambio ellos lo ven como un problema de ingeniería y ellos nos ayudan a automatizar muchos procesos que a nosotros nos llevan mucho tiempo y que ellos desarrollan un programa que luego apretando un botón funciona todo y esto nos hace ir mucho más rápido en la investigación. Bueno, este es nuestro proyecto, tiene dos objetivos. El objetivo desde la parte más bio es el que veis en color lila, que es establecer esta correlación entre la fenómica y la genómica, y el objetivo que está en color más de color rojo rosa es el objetivo de los ingenieros, que es a partir de la información que nosotros les pasemos desarrollar herramientas que mejoren el diagnóstico y el pronóstico del síndrome de Turner en población española y latinoamericana. La idea es recolectar muchos datos, biomarcadores faciales, pero corporales, de voz, de dermatoglifos, muchos datos clínicos, cognitivos, motores y tener muy bien representado el fenotipo asociado al síndrome de Turner y entender la historia natural de esta condición. Y luego tener también datos genómicos a partir de saliva, de coger muestras de saliva o de hisopos bucales o incluso de sangre si fuera necesario para hacer una secuenciación de esa genética y hacer esta correspondencia entre el fenotipo y el genotipo. Y aquí os hemos traído este vídeo que salimos hace poco en un programa de TV3, está en catalán, pero bueno, lo más importante son las imágenes. Fotografies d'una cara des de diferents angles i alçades. Amb ell es volen fer models facials en 3 dimensions d'una mostra de 600 persones. L'objectiu és establir uns trets característics de les persones que pateixen la síndrome de Turner,
per ajudar els metges a través de la intel·ligència artificial Aquí a quedamos los diagnosticar modelos més 3D. ràpidament aquells que pateixen aquesta malaltia genètica minoritària. Si tots pensem en la síndrome de Down, tots ens imaginem, no, la cara que tenen les persones, característiques facials que tenen les persones amb síndrome de Down. Doncs això passa amb moltíssimes, amb milers de malalties rares. Volen reduir la informació de les cares a uns certs biomarcadors i crear una aplicació al mòbil que permeti identificar més fàcilment les que tenen aquesta síndrome. El projecte és desprendre'ns del set de fotogrametria i que els genetistes clínics puguin tenir una app d'ús exclusivament clínic en els seus mòbils que els hi permeti fer aquests escanejos facials. Aquesta tecnologia podria servir també per diagnosticar altres malalties genètiques. Ells, però, han començat per aquesta perquè és una de les més esteses. Muy bien, pues con esto, con lo que ha explicado, ¿no? Nuestra idea es colaborar con los ingenieros para que desarrollen esta aplicación en el móvil, en el que nos permita hacer el escaneado facial, en el que nos permita tener una imagen del cuerpo, registrar la voz, porque también hay investigaciones que demuestran que con diferentes patologías y condiciones hay unos ciertos timbres de voz que pueden ser distintivos de cada condición, y juntar toda esta información y para ello entrenar modelos de inteligencia artificial que nos permitan decidir si una persona con estas características, con esta cara, con esta imagen corporal, con esta voz y con una serie de datos clínicos, cognitivos y motores, si tiene síndrome de Down o no, y por el otro lado hacer unos modelos pronósticos que nos digan, que nos permitan intentar identificar si dentro del síndrome de Turner podemos identificar subtipos, subgrupos de pacientes que reúnan una serie de condiciones, pues que tengan esta cara, este tipo de voz y estas variantes genéticas. Entonces, si somos capaces de identificar estos subgrupos, podríamos inferir cuál se empezará a avanzar en el pronóstico de estas pacientes a una edad mucho más temprana. Y yo creo que aquí, ahora os va a explicar Aroa, es donde vemos el mejor punto de conexión entre este proyecto y el que pretendemos tirar adelante en paraparesia espástica. La idea, como os decía, es eso. Este es nuestro caso escenario, ¿no? De tener esta aplicación que te toma una serie de imágenes y registra la voz y que pues, te permita diagnosticar y pronosticar. Y yo creo esto es todo por mi parte y os dejo con Aroa para que os explique todo esto, cómo lo podríamos llevar al campo de la investigación de la paraparesia. Vale, lo primero de todo que me interesa mucho que tengáis en consideración es que habréis visto esta presentación que nos está haciendo Neus y pensaréis, bueno, si es que nosotros como paraparesia, cuando nos vemos la cara, por decirlo así, entre nosotros, quizá no nos vemos diferencias, quizá no nos da la sensación de que tengamos lo que se llama un fenotipo facial. Entonces, a veces, como sois bastante estándares, por decirlo así, o sois bastante normativos, os puede costar ver la aplicación en vosotros mismos. Pero es muy curioso porque hace unos años que yo daba un máster de pediatría para que me identificaran las minoritarias, ¿vale? Tenía muchos alumnos de fisioterapia y me llamaban y me decían, tengo un SPG7. Y yo pensaba, ¿cómo sabe este tío que tiene un SPG7 en un bebé? Es decir, ¿cómo es posible que se hayan dado cuenta? Y me empezaron a señalar que veían pequeños matices motores, ¿vale? Como que veían cosas en los bebés, que veían cosas en los niños pequeños, que parecía que el tono muscular era diferenciado, que hacían un cierto tipo de gestos. Al final, cuando tú estás en una UCI y luego pasas pues, a hospitalizaciones intermedias o estás en atención temprana, los especialistas se fijan en micromovimientos, movimientos de articulaciones, movimientos de la mano, y se sabe que los niños estándar sin alteraciones genéticas de ningún tipo realizan un cierto tipo de movimientos concretos y otros no los realizan. En el caso de las enfermedades minoritarias y los trastornos del neurodesarrollo, hay como unos mini movimientos concretos que se detectan en los bebés. Entonces, con todo esto, la pregunta que nos surgió es, vale, ¿y si realmente la paraparesia puede ser que tenga un fenotipo facial determinado o no, pero tiene otro tipo de elementos que nos ayuden a acabar
haciendo o sofisticando el diagnóstico y haciéndolo antes. Y aquí es cuando empezamos a tener estas ideas de cómo utilizar, pues en este caso, vuestra condición para un modelo de biomarcador del locomotor. Os explico de forma muy rápido. Ya desde Barcelona, que empezamos a movernos con María José, empezamos a ver diferentes formas de paraparesia genéticas, ¿vale? Y personas que las tenéis. Entonces no es lo mismo un SPG4 que un 7 que un 11. Cuando empezabais a venir a las tomas de datos, donde veníais al proyecto de los biomarcadores, es decir, que lo que queríais es que estudiáramos la forma de la cara para ver si realmente había genes en común, a mí lo primero que me llamaba la atención es que teníais andares parecidos, formas de movimientos parecidos, y una de las cosas que os empezamos a solicitar a todos es que los que vinierais a las tomas de datos trajerais informes médicos. Trajerais informes médicos de vuestro traumatólogo si ibais, del neurólogo al ser posible y del médico rehabilitador. Entonces, el objetivo de esto, fijaros que lo pone abajo en la bolita esta, es correlacionar la historia clínica con la patología secundaria. ¿Qué significa esto? Que si todos los SPG7 venís y nos dais informes donde tenéis un tipo de marcha concreta y empezáis con una espasticidad en un músculo específico que luego pasa a otro grupo muscular, que luego se comporta de cierta manera, podemos llegar a tener un patrón. Entonces, la primera parte del proyecto que tenemos nosotros con vuestro síndrome, por decirlo así, es no solamente centrarnos en la parte de la cara, que eso por supuesto lo estudiaremos, sino que relacionaremos la parte de la cara con la modificación genética que tenéis, es decir, qué tipo de SPG sois, y después con la clínica codificada que tenéis. Cogeremos los informes, los vaciaremos en las bases de datos e intentaremos tener como todos los signos que nos habéis señalado, los tipos de patología que tenéis, cómo, digamos, empiezan, por dónde están y sobre todo cómo es vuestra forma de espasticidad, que las describís de forma bastante distinta. ¿Cuál es nuestra esperanza o nuestra hipótesis inicial? Que seguramente esta patología que se va a desarrollar de forma secundaria y este tipo de patrón motor que tenéis se puede llegar a relacionar con cada una de las formas genéticas. Si realmente nosotros consiguiéramos ver, por ejemplo, que ese PG4 tiene un tipo de patrón motor, es decir, que todos empezáis con una espasticidad en lugares parecidos, o que cuando tenéis estos patrones a la noche que son tipo de mioclonias, pues que son de forma parecida, esto nos daría pistas para ver si hay una relación entre la forma de gravedad genética que tenéis y el patrón, en este caso, de pérdida de la marcha que tenéis. Imaginaos que tenemos, en este caso, un SPG52 que nos ha perdido la marcha rapidísimo y que ha empezado de forma muy rápida la degeneración. Si nosotros tuviéramos toda su sintomatología y la pudiéramos comparar con otros que tienen el mismo SPG52 y que es parecido, podríamos intentar establecer un patrón, como decía Neus, de pronóstico para ver de dónde venís y a dónde vais. Entonces, un poco la finalidad es esa. Esta es como la primera parte del proyecto. Ya con los datos que tenemos, intentar ver si entre vuestra patología secundaria, si entre la clínica motora que tenéis, la parte genética y la parte facial, conseguimos hacer una relación. En el caso de que consiguiéramos hacer una buena relación de esto, sería muy interesante, fijaros, ir un poquito más allá. Hasta ahora os hemos hecho solamente fotos de la cara, pero quiero que veáis que esto es muy simple, que ahora mismo existen softwares, como podéis ver en el vídeo de la izquierda, que con unas mediciones muy simples tú puedes poner de un punto a otro cuánto mide una distancia, ¿vale? En este caso es una radiografía, pero esto se puede hacer sobre personas vivas que no tengan ninguna prueba diagnóstica y podemos calcular patrones corporales, ¿vale? Entonces fijaros, por ejemplo, a la derecha que os he puesto un ángulo de medición, ¿vale? De lo que sería en este caso la flexión de la rodilla. ¿Por qué es importante esto? Pues porque solamente con imágenes corporales globales podríamos establecer patrones y podríamos dar un paso más allá e ir a esto, a la imagen de la derecha, que es para que veáis un poco lo que está pasando, ¿vale? Esto es una persona que está levantando peso y fijaros cómo hace el levantamiento y existen softwares validados, como puede ser Kinovea, que te ayudan a establecer el trazo de cómo sube el movimiento, en este caso cómo sube el peso. Estos softwares se utilizan mucho en pacientes deportivos, pero esto se puede sofisticar para ver si hay un patrón entre vuestro movimiento. Por ejemplo, en vez de estar levantando peso, podríais estar caminando. Y entonces estaremos viendo si esta marcha que tenéis descrita en forma tijera, pues guarda un patrón entre un tipo de SPG y otro tipo que no. O sea, que sea el 7 y el 11, por ejemplo. Entonces,
Esto también lo podríamos utilizar para aplicarlo a modelos de rehabilitación. Una de las cosas que busca nuestro proyecto, que ya os ha explicado muy bien Neus, es ser multidisciplinar y colaborar con todas las disciplinas posibles. Entonces, en paralelo nos gustaría tener equipos de investigación en fisioterapia con los que ya estamos empezando a colaborar. Y la gracia sería que una vez tenemos un poco caracterizado vuestro patrón, poder analizar el ejercicio. Por ejemplo, si os hacemos ejercicios para fortificar cuádriceps o para intentar reducir cuando tienes la espasticidad, el momento justamente de este bloque pesado que describís muchas veces, de que notáis las piedras, o sea, las piernas como piedras, ¿no? Que es como si fuera un peso muerto. Pues como un tipo de ejercicio aplicado en un momento determinado puede cambiar, en este caso, la forma corporal global para intentar ganar tono muscular, para intentar revertir el patrón de degeneración, incluso para ver si después de sesiones de ejercicio, si se vuelve a grabar un vídeo de cómo camináis, ha cambiado algo a nivel de patrón motor. A ver si podemos hacer modelos de reversión. Entonces, todo esto son ideas para que veáis o sea, la potencia que tienen los marcadores corporales y que al final entendáis que nuestro objetivo final, aparte de conocer muy bien cómo funciona vuestro patrón corporal, qué es lo que os empieza a fallar, dónde empezáis a cambiar las cargas articulares, porque parece una tontería, pero este señor que está levantando peso no es lo mismo que tenga la rodilla en una posición a que la tenga en otra, o que tenga el culete más para adelante o que lo tenga más para atrás, porque todo eso luego afecta a la degeneración del sistema musculoesquelético. Entonces, si pudiéramos saber qué tenéis en común vosotros y qué empezáis a perder primero, podríamos intentar ver cómo trabajar, cómo revertir las posturas e intentar ganar salud. Digamos, el fin final es conseguir hacer unas guías especialmente aplicadas a fisioterapia, medicina, rehabilitación, para que podáis tener, digámoslo así, orientaciones gratuitas para mantener un estilo de vida saludable. Somos conscientes de que una de las cosas que nos habéis dicho mucho en nuestro proyecto es que gastáis grandes cantidades de dinero en rehabilitación, que si os hubieran diagnosticado antes, posiblemente hubierais empezado a hacer ejercicio de forma preventiva para intentar, pues, no tener las degeneraciones que habéis tenido que sufrir, por decirlo así, y que una vez os encontráis con los diagnósticos y con la pérdida, en este caso, de funciones corporales, generalmente no tenéis una guía, un asesoramiento establecido y tenéis que ir, pues, por el sistema privado para intentar pagar dinero, que os hagan terapia, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro objetivo con biomarcadores es no solamente visibilizar las paraparesias y que se os conozca, sino colaborar con clínicos para que nos intenten ayudar a diseñar protocolos que podáis tener desde las asociaciones y vosotros personalmente ya en vuestra casa como mantenimiento. Evidentemente, nunca os vais a librar de ir a un neurólogo, nunca os vais a librar de que haga un seguimiento médico rehabilitador, pero como mínimo que lo que sea el ejercicio de base, el mantenimiento diario, o sea, lo que es el mínimo mínimo para que todos tengáis la mejor salud posible y para que no tengáis degeneraciones a nivel muscular, pues que lo tengamos controlado. Entonces, este es un poco la parte del proyecto en el que nos gustaría utilizar a Paraparesia como modelo de este proyecto. Ver cómo funciona, ver si conseguimos, pues, gente que está perdiendo de manera muy agresiva su marcha, que sea más lenta la pérdida de la misma, y ver si conseguimos que tengáis, o sea, que realmente exista un patrón común, que quizá vemos que hay algunas formas genéticas que sí que lo tienen y otras no. Esto lo tenemos que acabar de estudiar. Ahora os dejaré que Esther os explique un poco qué tenemos hasta ahora de datos tomados con las paraparesias, lo que hemos hecho hasta el momento, pero el objetivo es muy claro. Queremos que no os cueste tanto dinero manteneros en un estilo de vida digno y saludable como tenemos todos, porque al final todo lo que es locomotor es una cuestión de salud básica. Les dejo de compartir esto y Esther, si quieres compartirles la presentación para que vean Sí, la segunda parte. sí, muy bien, gracias. Voy a compartir pantalla. Lo, ¿Vale? ¿Veis mi pantalla ahora? Sí, sí. Vale, sí. Muy bien. Vale, perfecto, que he puesto las diapositivas un poco mayores. Bueno, voy a ser breve y voy a cerrar el equipo Juntas Menos Raras y os voy a hablar de uno de los aspectos que trabajamos más y que es el de divulgación científica. Básicamente porque uno de los grandes objetivos de Juntas Menos Raras es crear redes de apoyo y
que nos permitan investigar en enfermedades raras. Mirad, me gusta mucho esta frase que es de la Cátedra de Aprendizaje y Servicio de la Universidad, que dice que el último rincón del último barrio es campus universitario. Y esto quiere decir que las universidades, especialmente las públicas, no podemos dar la espalda a los problemas que se viven. Y la idea es que convirtamos espacios o necesidades de ayuda en aulas, en laboratorios y en puntos de encuentro para estudiantes, para profesorado y para la sociedad, para vosotros, lo que estamos haciendo exactamente hoy. Os hablaré brevemente de las actividades de Juntas Menos Raras y en algunas de ellas estáis participando activamente a EPEF. Entonces, básicamente será de las jornadas de divulgación, los trabajos de investigación que dirigimos y la conexión con la comunidad. Y aquí tenemos, por un lado, a esta masa crítica maravillosa que son nuestros estudiantes, por el otro, a otra masa crítica que sois vosotros, la sociedad, y los investigadores. Estamos en el centro actuando un poco de bisagra. He añadido, aparte de nosotras tres, al profesor Xavier Sevillano de La Salle, el ingeniero que también tiene un rol muy relevante. Mirad, es solo desde que empezamos en octubre de 2023, que hicimos la primera jornada y nos constituimos como Juntas Menos Raras, hemos crecido mucho en experiencia y también en número de asociaciones que nos conocen. Y esta actividad de divulgación científica de ciencia ciudadana, siempre asociada a toma de datos, a muestreo. Si os fijáis en las fotografías de la izquierda, estamos en la jornada que organizamos, la primera en octubre de 2023, tomando datos, pues hizo que nos conociesen un número elevado de asociaciones. María José, nos hemos conocido con AEPEF a través de nuestras actividades de divulgación. En mayo de 2024 organizamos una jornada en Madrid, en la sede de la ONCE, en la que asistieron ya 20 asociaciones y algunos de vosotros, pacientes de paraparesia, estuvisteis allí. También aprovechamos para muestrear. El 25 de octubre fuimos coanfitriones de una jornada de enfermedades raras y minoritarias donde participaron 20 asociaciones, no exactamente las mismas. Y luego finalmente el 17 de enero organizamos un encuentro en la facultad sobre enfermedades raras en el que vinieron investigadoras internacionales de Túnez y Brasil para exponernos la realidad de la investigación y la realidad social de los enfermos de enfermedades raras en estos países, que es más complicada incluso que la vuestra, y aprovechamos también para organizar otra toma de datos. La toma de datos está presente casi en todas nuestras actividades. Y con AEPEF en concreto tenemos ya firmado un convenio de colaboración entre la Universidad de Barcelona y la asociación AEPEF y participáis activamente en la toma de datos y esperamos que con todas las ideas que os hemos propuesto os animéis a seguir participando. Hasta ahora tenemos 24 personas afectadas y aquí en paréntesis, pero en un paréntesis importante, y sus familias, porque cuando os venís a muestrear, venís toda la familia y eso es algo importantísimo. Además, las familias son esa muestra a caballo entre el control y el caso. Y haciendo un poco de recuento, pues tenemos de personas con afectación en SPG 11, 4 personas, en paréntesis tenéis el número de casos, 3 de SPG 4, 2 de SPG 7, 1 de SPG 54 que estaba escrito en nuestros formularios con DDHD2, que es el gen sinónimo, y luego tenemos casos puntuales de los genes que os he instalado aquí, y luego también tenemos una serie de casos que o no lo conocen o no son portadores de cambios patogénicos o de significado clínico incierto, o sea que por aquí tenemos mucho trabajo y mucha investigación que hacer. No me entretendré, que sepáis que el alumnado es nuestra fuerza de trabajo. Estamos dirigiendo diversos trabajos de fin de grado, los TFGs, 4 en marcha, 2 trabajos de fin de máster en marcha en la
Facultad de Biología, otros 2 trabajos en La Salle. Este febrero, justo hace bueno, sí, fue en febrero, a principios de febrero, presentó el trabajo de fin de grado Ana Vilalta y nuestros estudiantes han participado en congresos, participan en el vídeo que habéis visto en el programa de televisión también y realmente son la fuerza motora de la investigación. Y luego la conexión con la comunidad, que es fundamental. Estamos acercando la ciencia no solo a los encuentros con las asociaciones en los que procuramos daros una formación o responder a preguntas concretas de investigación, sino pues acercar ciencia a escuelas. Neus, Isabela Monlló de Brasil, todo el equipo estuvo en el Colegio Porta de Aragón de Ariza, en Zaragoza, y esta misma mañana Neus ha estado con Ana Vilalta, la estudiante que ha presentado su trabajo de fin de grado ahora en la Escuela Eulalia Bota, acercando la realidad de las enfermedades raras de la investigación a estudiantes que me parece que eran pues de quinto de primaria, Neus. Vale, está Sí, diciendo... Sí, yo solo quería decir que justo cuando fuimos a Ariza, que es mi pueblo, allí conocí por primera vez a la paraparesia, porque vino un chico de mi pueblo y me explicó que tenía paraparesia y que yo no conocía la enfermedad y fue el primer caso que teníamos. Entonces, bueno, es curiosa la conexión. Sí, bueno, me encanta. Has dicho conexión, Neus, conexión con la comunidad. Es curiosa, pero además es útil. Ayer mismo recogí los paneles, hemos albergado la exposición de convivir con el síndrome de Camurati-Engelmann, una enfermedad ultra rara que el Javier, el presidente, nos conoció también a partir de actividades de divulgación y encuentros y nos pidió, mira, vamos a organizar en la facultad, lo veis aquí en la derecha, bueno, en mi derecha, una exposición, pues Javier me ha escrito y resulta que un estudiante, la han mirado profesores, estudiantes, un estudiante leyendo las características de Camurati y leyendo los paneles, pues conoce a un chico de Jaén que no estaba diagnosticado, que es un Camurati y que a Javier ya le ha contactado no solo el chico, es decir, a Javier y a su asociación, no solo el chico, sino también el Hospital de Jaén, que estaba llevando su caso para que le pasase información para cómo llevarlo o cómo abordar su caso. Es decir, las asociaciones que os vamos a decir que no sepáis, sois fundamentales. Y bueno, esta conexión con la comunidad nos ha llevado pues, a participar en este webinar. Las 3 estamos muy contentas y es para nosotras un honor. Y si tenéis alguna pregunta, pues la contestaremos gustosamente. Voy a dejar de compartir pantalla y así os veo Y como curiosidad y para a complementar lo que todos. está diciendo Esther, Sí, fijaros que igual que Javier, Camurati, por ejemplo, es uno de los síndromes que tiene relación a nivel sí, clínico con elementos comunes con paraparesia, igual que persona rígida, Pera, que también está por aquí sí. conectado. Entonces, otro de nuestras finalidades también cuando hacemos todas estas cosas es no mirar solo una enfermedad minoritaria, porque somos conscientes de que tenéis problemáticas comunes todos. Entonces, quizá lo que está ayudando en este caso a Camurati, o lo que está ayudando a persona rígida, o lo que ayuda a paraparesia, puede ayudar también a los de las otras asociaciones. Entonces ya no somos un grupo pequeñito, somos cada vez más sumados y tenemos más fuerza, porque ya sabéis que en investigación, si no hay fuerza, es muy difícil conseguir las cosas. Entonces, esto es un poco nuestra filosofía para que la entendáis. Bien, pues si tenéis alguna pregunta, nosotras en principio de exponeros PowerPoint ya hemos acabado. Vale. Y luego el acceso que tendrán, o sea, quiero decir, la primera persona que te ve cuando tú vas al médico es un médico de atención primaria. ¿Ese programa llegará a la atención primaria? Sí, ya te digo que sí, estamos trabajando ahora, por ejemplo, hemos empezado con Cataluña, estamos trabajando poco a poco con redes de España. Estamos intentando sumar clínicos, porque clínicos entendemos como médicos, enfermeras, fisios, trabajadores sociales, cualquier persona del sistema sanitario, para poco a poco ir como conociendo todas las redes para estar en atención primaria, estar en hospitales de referencia, estar en centros de especialidad. Entonces, estamos trabajando con diferentes asociaciones también en red para, por ejemplo, ahora empiezan a dar charlas en atención primaria de Cataluña, ANSET,
¿vale? Que es una minoritaria, que son síndromes de hiperlaxitud, ¿vale? Que es bastante al revés que vosotros, por decirlo así. Entonces, en los circuitos que han hecho ellos para conseguir llegar allí, ya nos los están transfiriendo para que pues, se puedan transferir a otras asociaciones. Entonces, la idea es poco a poco en todas las comunidades autónomas de España entender cómo podemos las asociaciones y las personas dar el conocimiento que tenéis vosotros, que es muy amplio, porque, por ejemplo, María José, Ángel, etcétera, hacen un trabajo muy, muy grande intentando recoger todo lo que sale de paraparesia, pues cómo podemos formar a los clínicos y cómo poderles dar no solamente la visión del paciente, sino todo lo que hay recogido en guías internacionales, todo lo que se está publicando, todo lo que se está trabajando. Pues estamos en ello y el objetivo final es que nadie pueda decir que no sabe lo que es la paraparesia. Vale, o sea, lo más importante es que nosotros tenemos como un 50% más o menos de personas no diagnosticadas. Entonces, esto puede servir para diagnosticar y sobre todo para hacer prevención, porque luego muchas veces nos dicen, bueno, sí, yo sé el gen, ¿y qué? ¿No? Bueno, pues sí que esto es como la siguiente pantalla, ¿no? O sea, es un poco de hacer prevención también, que es importante. Y no solo para el que tenga un diagnóstico genético, que no todo el mundo lo tiene, porque como no a todos les hacen, hay formas complejas y tal que no tienen. Hay gente que se ha hecho 5 ensayos genéticos y no tiene aún diagnosticado la confirmación genética. Entonces, esto puedes abrir como una Eso ventana. Eso también nos interesa porque fíjate, de la presentación, la parte que ha puesto Esther, tenemos muchos de los casos que han venido a los estudios que no tienen diagnóstico genético, pero que no tengan diagnóstico genético no implica que no tengan clínica en común. Por tanto, si encontramos la clínica en común, que esto es el patrón de biomarcador motor, por decirlo así, y vemos un poco cómo evolucionan cada uno, la idea sería poder empezar a abordar a la gente independientemente de que tenga una confirmación o no genética, porque el principal abordaje de las paraparesias es ejercicio terapéutico. Es decir, es trabajar con el cuerpo, trabajar con fisio, trabajar con la prevención de la degeneración, tanto a nivel cognitivo como a nivel motor, porque sí que hay muchos que estáis haciendo, digamos, rehabilitación corporal, pero también la paraparesia tiene un componente neuro, entonces esto también hay que intentar abordarlo. Mm, Vale, quiere hablar Susi. La tengo silenciada. Un momento. A ver. Es que no sé si la tenía silenciada, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ahora no la veo. María Ah, Jesús está vale, perdón. silenciada. Vale, No te vale, vale, oímos. la busco. A ver, ¿dónde está? A Estás tú, priori María José. estamos todas silenciadas. Espera un momento, espera un momentito. María Jesús, que no te oímos. Sí, sí, un No te momentito, por oímos. favor, por favor. Eh, JKLM, one. Ah, perdón, que Espera. pensé que le había dado el chisme. Vale, No. Hola, vale. yo, bueno, pues pertenezco también a EPEF, soy socia y sé que aquí hay muchas pacientes y muchos pacientes que, bueno, estamos en nuestro día a día y queremos, o sea, a mí me gustaría saber, yo como persona individual, paciente, además interesada con este proyecto y con lo que trasladáis, porque evidentemente me parece que los objetivos que planteáis son súper interesantes, porque veo que a través de los servicios sanitarios de las comunidades o en mi comunidad, por ejemplo, veo que salen programas de obesidad cero, moverte, hacer actividad física, pero la verdad, todas esas predisposiciones o pretensiones que se supone que son buenas, cuando se aplica a mí o a las personas que tenemos paraparesia, con una ya determinada degeneración o limitación física principalmente, vemos que no tenemos a nadie a quien dirigirnos, aparte del profesional de fisioterapia o algún entrenador o entrenadora que pueda tener un poco más de visión que el simple ejercicio, y me parece estupendo ese objetivo de querer incorporar todo este análisis que se vaya a hacer a pautarnos ejercicios y cosas que realmente también estén supervisadas, ¿no? Y que realmente no es, hago esto porque, bueno, creemos que nos puede ir bien, pero sin embargo estamos forzando la rodilla o de repente los dedos que ya sufren bastante al caminar, María Jesús, pues la están muy pregunta. afectados. Entonces me parece estupendo. Entonces yo pregunto, yo como socia y como paciente, ¿qué le puedo decir a mi médico o mi médica, principalmente especialista, el neurólogo o quien me atiende? Me parece que es bueno que conozcas este programa y que te impliques en la medida en que tú puedes ser el canal para que
la comunidad autónoma que gestiona la sanidad, en este caso en Galicia, pero en el resto de comunidades, pues también se pueda implicar, porque creo que podría ser bueno, porque después hay mucha gente que no, que vas allí a las revisiones y, ¡ay, pues que sí, tienes más espasticidad! Bueno, pues ponte toxina botulínica, bueno, tómate el baclofeno y poco más, ¿no? Sí. Aroa, ¿quieres contestar tú? Que a lo mejor Sí, es... sí. Yo lo que te decía María Jesús, igual que tú, el resto de personas socios, lo más importante siempre es establecer red de contactos. Por tanto, si tú tienes, en este caso, un centro de atención primaria donde te están siguiendo, donde se siguen las parapαρesias, lo importante es que hagamos un enlace. Por tanto, por ejemplo, mandarles nuestro correo o mi correo o darme su correo y ponerme en contacto con ellos para que les podamos ir haciendo seguimientos de cómo va el proyecto. Yo, por ejemplo, en Cataluña, que es lo que tenemos más cerca, ¿vale? Porque somos de aquí, yo a todos los médicos que les interesa la paraparesia y todo el comité científico que está en AEPEF, les voy mandando emails como una pesada, en plan, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, para que vean el avance. ¿Por qué? Porque al final, cuando llegue, por ejemplo, a Galicia, lo que va a querer, en este caso, pues tu médico de atención primaria ya es un protocolo. No va a querer seguramente estar en el proceso intermedio. Quizás sí. Entonces se le tiene que preguntar, oye, ¿te quieres sumar? ¿Asesorar? ¿Te quieres sumar a ver cómo podemos acelerar esto? Si nos dice, mira, me sumo al proceso, lo sumamos. Si quiere llegar a nivel final y que ya le mandemos todo cuando esté más avanzado a nivel de proyecto, se le manda. Los primeros pasos siempre son revisiones de la literatura, lo que se llaman revisiones sistemáticas, que es con lo que estamos empezando a trabajar. Entonces, es vaciar todo lo que existe de paraparesia para poder tener como una base de todo lo que existe a nivel motor, que es un poco lento, pero bueno, estamos en ello y lo importante es hacer la red. Entonces, si quieres, María José o en este caso también tiene nuestros datos también Ángel, es decir, todos tenéis nuestros datos desde la asociación para poderlos pasar y si no os dejamos nuestro correo, pero es hacer el enlace con los clínicos que estén motivados a participar. Bueno, ya te pasamos todo el listado de los genes, vamos a irlo trabajando, pero es que, Genial. como quien dice, acabamos de empezar, o sea, estamos en fases. Hay un poco de limitación de tiempo porque los profesionales estamos, o sea, las preguntas cortitas, porfa. Perdón. No sé qué quería preguntar Erika. Erika es nuestra deportista por antonomasia, ¿eh? Es de la Hola, Comunidad buenas. Valenciana. Hola. Bueno, primero decir que María Jesús me parece muy buena iniciativa. Yo se lo diré a mi rehabilitador y a mi neuróloga también, les daré el Instagram, que creo que es un contacto más fácil que el correo y para hacer un primer vistazo. Luego quería, bueno, agradeceros todo lo que estáis haciendo y vuestra iniciativa. Y luego también hacer hincapié en que no hay 3, 4 genes, hay muchos. Era un ejemplo. Y yo creo que dentro de la diferencia que hay, igual, o sea, y siendo que somos poquitas personas, ¿no? Igual no es tanta masiva información cogerlos todos o sería mucho caos. Erika, es que han puesto esos Los cogeremos. ejemplos, pero a ver, es que primero fueron los de Andalucía porque ellas iban a Andalucía a ver a otras asociaciones. Hay que ser así de, o sea, era una toma de muestras, nos lo dijeron y nos apuntamos. Y aquí en Barcelona igual. Entonces, de momento la N que hay, la cantidad de afectados que han ido a la toma de muestras es muy pequeña. Se va haciendo por zonas, ¿vale? Pero ya te han dicho los más, que de hecho son los más numerosos, o sea, de los que están determinados genéticamente, nosotros, de los afectados que tenemos en la asociación, a ver, del SPG4 yo tengo un 34,4%, del SPG7 el 16,8%, del SPG11 el 12,8% y después el 3, el 17, bueno, van disminuyendo. Bueno, Pero te sí. quiero decir, pero han ido no diagnosticados, o sea, ellos te han dicho de la N, que es muy pequeña, que son 26 o 24, no recuerdo, 24. los que habían, ¿vale? Pero la N es tan pequeña que han hecho como, bueno, un gráfico preliminar, mujer, con los pocos datos que hay. Tú piensas que nosotros hemos ido desde octubre para acá, o sea, han sido Bueno, esto más. igualmente ofrecerme
¿no? En caso de cuando queréis ampliar genes, pues yo sí que estoy No, la idea diagnosticada, es no esto, tiene nada que ver con SPG, es cada kilo CNA2, pero bueno, que igualmente cuando empecéis a ampliar, no, pues no, que el programa está abierto a todos, los que no tienen diagnóstico, sin confirmación diagnóstica, y todos los que tengan paraparesia con confirmación diagnóstica. No te creas que han ido solo los que tenían SPG7 o SPG4 o SPG11. No, han vale, vale. puesto, bueno, como hago yo, ¿no? Tantos de SPG4, pero porque son en proporción los más numerosos, pero da igual, o sea, es que todos los subtipos son importantes. Que tengas uno que solo haya una persona, uy. Perdón. Me parece que es que Giovanna me está diciendo que el tiempo. Eh, Otra pregunta, a ver, la doctora Sobrido, que ha levantado la mano, Mm. ¿puedes activar y El preguntar? audio. Es neuropediatra, digo, No, no. neuróloga y genetista, ¿vale? Y está en nuestro comité científico. Bueno, hola. ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, gracias por la presentación, enhorabuena por el trabajo y todos estos caminos, ¿no? Que utilizando la inteligencia artificial y tal, yo creo que tantas alegrías nos traerán. Pero, como soy la escéptica oficial del reino, Ujú. también os digo que creo que esas alegrías están muy lejos, ¿no? Un poco de cara a los pacientes, sobre todo para paresia espástica, digamos, en las formas no complicadas, las formas del adulto, donde en principio, pues no creo que quepa esperar, siendo sinceros, pues grandes diferencias fenotípicas a nivel facial. Y pues a nivel de lo no facial, pues en general pues tienen una serie de signos conocidos desde hace siglos por la neurología, ¿no? De espasticidad, signos piramidales y tal. Y ahora mi pregunta concreta. Supongo que en la selección, en la recolección de casos, que ya de por sí son muy poquitos, estaréis cogiendo a una sola persona por familia afectada o una sola persona con determinada mutación. Y me explico, porque claro, si no vais a tener un sesgo, si tenéis, por ejemplo, 5 SPG4, de los cuales 3 son de una familia y 2 de otra, y encima, pues a lo mejor los 5 son de Cataluña, por decir algo, pues digo yo que habrá rasgos faciales similares que sesguen vuestro estudio y que no sean por la SPG4, sino por ser familiares, ¿no? Pues imagínate, pues todos tengan la nariz así como yo, pues tipo chata. ¿Cómo cómo vais a arreglar eso? ¿Cómo vais a corregir para esa fuente de sesgo? Vale, Y gracias de ahí voy nuevo. yo. Sí, muchas gracias por los comentarios. Sí, sí, total. Pero la idea es que tenemos que ser capaces de analizar y de poder entender qué parte de la variación es debida a cada cosa. Entonces, de cada gen, y la idea es que necesitamos muestras, y cuanta más muestra, mejor. Entonces, muestreamos a las personas que tienen ese diagnóstico, ya sea confirmado molecularmente o no, y luego todos los miembros de la familia que vengan, porque eso nos va a permitir introducirlos en el análisis, pero introducir la variable de ten en cuenta que estos son familia y que por tanto tienen una ancestría genética compartida, y luego el hecho de ojalá podamos llevar el modelo síndrome de Turner a paraparesia y muestrear en otros países, porque entonces también podremos controlar por la ancestría genética poblacional. Entonces, en los otros síndromes cuando hacemos un genotipado, entonces la idea luego es tener un porcentaje de ancestría para cada población y poder ajustar y entrenar los modelos de manera que sean personalizados y que tengan en cuenta todas estas variables, de qué población es, si son familiares o no, de si es masculino o femenino, porque puede que también lo que estamos viendo en otros síndromes y en otras condiciones es que no se expresa de la misma manera si es masculino o femenino, que lo podemos adaptar a la edad, o sea, todas esas variables hay que tenerlas en cuenta. Entonces, lo que no podemos hacer es coger solo uno, porque uno no va a representar la variabilidad. Lo que tenemos que hacer es tener cuantos más mejor y tener en cuenta todos esos factores que estadísticamente lo podemos hacer, todos esos factores que nos introducen variabilidad. Si no, va a ser imposible, porque no hay un caso representativo de cada uno. Nosotros en Turner nos encontramos mujeres que
saben ni que tienen Turner y otras que tienen una discapacidad que no pueden ni hablar ni caminar. Tiene que haber, aparte de que les falte un cromosoma X, tiene que haber otras variables genéticas que expliquen eso, genéticas y ambientales. Hay que empezar a buscar. No es fácil, ¿no? Pero tenemos que empezar que en ese sistema complejo y como antropólogas estamos acostumbradas a trabajar con esa variación. Nosotros, nuestra manera de trabajar es a partir de la variación. No sé si Esther o Aroa quieren añadir alguna cosa. Bueno, solo queríamos añadir que lo que necesitamos sobre todo es también tener una muestra lo más amplia y representativa posible. Entonces, si no tenemos toda la variación, como dice Neus, no podemos empezar a obtener resultados concluyentes. Toda la estadística y todo el análisis de datos que está detrás de los programas que usamos para hacer todo lo que es la morfometría, ya tienen en cuenta todas las variables que ha dicho Neus. Porque el tema es poder, por un análisis ANOVA o lo que sea, descomponer la variación que estamos viendo en base a diferentes variables. Entonces, lo que se suele esperar, a no ser de que el fenotipo facial sea muy, muy sutil, es que la variación asociada a la enfermedad sea mayor que la asociada a la familiar y sea mayor que la asociada a la población. Pero es que si además le introducimos esa información, entonces lo vamos a poder corregir mejor. Y nosotros tenemos análisis incluso con personas que tienen síndromes psicóticos, con esquizofrenia y bipolar, que tú los ves y obviamente nadie diría que tienen ningún rasgo facial, y cuando hacemos el análisis morfométrico encontramos diferencias significativas. Y encontramos diferencias significativas asociadas a diagnóstico y dentro del diagnóstico entre sexos. O sea que mujeres y hombres tienen un patrón facial diferenciado. Obviamente es algo que no se ve a ojo humano, pero cuando hacemos las mediciones detalladas somos capaces de detectar esas diferencias significativas y de hilar mucho más fino.